La integración de la inteligencia artificial, IA, en el ámbito educativo constituye un área de creciente interés y relevancia en la actualidad. En este contexto, la IA se refiere a la capacidad de las máquinas para simular procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad del proceso educativo. Definición de inteligencia artificial en el contexto educativo. En el contexto educativo, la IA abarca una variedad de tecnologías y técnicas diseñadas para optimizar la enseñanza y el aprendizaje. Esto incluye sistemas de tutoría inteligente, análisis de datos para la personalización del aprendizaje, generación automática de contenido educativo, entre otros. La IA en la educación busca emular la capacidad humana de adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, ofreciendo experiencias de aprendizaje más personalizadas y efectivas. Importancia de la IA en la mejora del proceso educativo. La aplicación de la IA en la educación ofrece numerosos beneficios que pueden transformar significativamente la forma en que se enseña y se aprende. Entre estos beneficios se incluyen la capacidad de adaptar el contenido y las actividades de aprendizaje según las preferencias y el ritmo de cada estudiante, identificar áreas de dificultad y proporcionar retroalimentación personalizada, así como mejorar la eficiencia de la evaluación educativa. Además, la IA puede ayudar a los educadores a gestionar grandes volúmenes de datos para tomar decisiones informadas sobre la enseñanza y el diseño curricular, promoviendo así la mejora continua del proceso educativo en su conjunto. La introducción de la IA en la educación representa una oportunidad emocionante para innovar y mejorar la calidad y accesibilidad de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, también plantea desafíos y consideraciones éticas que deben abordarse de manera cuidadosa y reflexiva para garantizar su implementación efectiva y ética en el ámbito educativo. Sistemas de tutoría inteligente. Los sistemas de tutoría inteligente, STI, representan una innovación significativa en el campo de la educación, aprovechando los avances en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático para ofrecer una experiencia educativa más personalizada y efectiva. Definición y función de los sistemas de tutoría inteligente. Los STI son programas informáticos diseñados para proporcionar orientación y apoyo individualizado a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Estos sistemas utilizan algoritmos inteligentes para analizar el desempeño y el progreso del estudiante, identificar áreas de fortaleza y debilidad, y ofrecer retroalimentación adaptada a las necesidades específicas de cada alumno. La función principal de los STI es actuar como un tutor virtual, guiando a los estudiantes a través del contenido educativo, proporcionando explicaciones adicionales cuando sea necesario, y ofreciendo actividades y ejercicios diseñados para reforzar el aprendizaje. Ejemplos de sistemas de tutoría inteligente. Existen numerosos ejemplos de STI utilizados en una variedad de contextos educativos. Por ejemplo, el sistema de tutoría inteligente Cognitive Tutor se ha utilizado ampliamente en el aprendizaje de las matemáticas, adaptándose al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante para ofrecer una enseñanza personalizada. Otro ejemplo es Duolingo, una plataforma de aprendizaje de idiomas que utiliza algoritmos de IA para adaptar las lecciones y ejercicios según el nivel de habilidad y las áreas de mejora de cada usuario. Beneficios de la tutoría inteligente en el aprendizaje. La implementación de STI en el proceso educativo ofrece una serie de beneficios tanto para los estudiantes como para los educadores. Entre estos beneficios se incluyen la capacidad de proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada, permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y superar obstáculos de aprendizaje de manera más eficiente. Además, los STI pueden ayudar a los educadores a identificar patrones de aprendizaje y necesidades individuales de los estudiantes, permitiendo una intervención temprana y una mayor atención a la diversidad en el aula. Los sistemas de tutoría inteligente representan una herramienta poderosa para mejorar la calidad y la eficacia del proceso educativo, facilitando un aprendizaje más personalizado, interactivo y significativo. Personalización del aprendizaje. La personalización del aprendizaje, en el contexto de la inteligencia artificial, IA, se refiere a la adaptación de la experiencia educativa para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante, optimizando así su proceso de aprendizaje de manera efectiva y eficiente. Concepto de personalización del aprendizaje con IA.
La personalización del aprendizaje con IA implica el uso de algoritmos y tecnologías inteligentes para analizar datos relacionados con él. Desempeño, las preferencias y las características de aprendizaje de cada estudiante. Con esta información, se pueden diseñar y ofrecer actividades educativas, recursos y apoyos que se ajusten de manera específica a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada individuo. La IA permite crear experiencias educativas más dinámicas y adaptativas, que pueden incluir desde la selección de contenido y la secuencia de actividades hasta la retroalimentación y la evaluación. Métodos para la personalización del aprendizaje. Los métodos utilizados para personalizar el aprendizaje con IA pueden incluir técnicas como el aprendizaje automático, la minería de datos educativos y los sistemas de recomendación. Estas técnicas permiten recopilar, procesar y analizar grandes cantidades de datos sobre el comportamiento y el rendimiento de los estudiantes, identificando patrones y tendencias que pueden ser utilizados para adaptar la experiencia de aprendizaje de manera individualizada. Algunos enfoques específicos incluyen la segmentación de estudiantes en grupos según sus características y necesidades, la generación automática de rutas de aprendizaje personalizadas y la adaptación en tiempo real de contenido y actividades en función del progreso del estudiante. Herramientas y plataformas que utilizan IA para la personalización del aprendizaje. Existen diversas herramientas y plataformas educativas que integran IA para personalizar el aprendizaje. Por ejemplo, sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, como Moodle y Canvas pueden utilizar algoritmos de IA para recomendar contenido relevante, actividades y recursos según el perfil de cada estudiante. Asimismo, aplicaciones de aprendizaje adaptativo como Khan Academy y Smart Sparrow ofrecen experiencias educativas personalizadas, ajustando el nivel de dificultad y el tipo de contenido en función del desempeño y las necesidades de cada usuario. Además, existen herramientas específicas de tutoría inteligente y análisis de datos que permiten una personalización más detallada y efectiva del aprendizaje en diversos contextos educativos. La personalización del aprendizaje con IA ofrece una oportunidad única para mejorar la calidad y la efectividad de la educación, permitiendo adaptar la experiencia educativa a las necesidades individuales de cada estudiante y promoviendo así un aprendizaje más significativo y relevante. Evaluación educativa con IA. La evaluación educativa con inteligencia artificial, IA, representa una evolución significativa en la forma en que se recopila, analiza y utiliza información sobre el progreso y el desempeño de los estudiantes. A continuación, exploraremos cómo la IA se integra en la evaluación educativa, los sistemas automatizados que facilitan este proceso, así como las ventajas y desafíos asociados. Uso de la IA en la evaluación del aprendizaje. La IA se utiliza en la evaluación del aprendizaje para automatizar y mejorar diversos aspectos del proceso evaluativo. Esto incluye la corrección automática de exámenes y tareas, la identificación de patrones de rendimiento de los estudiantes, y el análisis de datos para proporcionar retroalimentación personalizada. Además, la IA puede ser empleada en la evaluación formativa y sumativa, ayudando a los educadores a comprender mejor el progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo y a tomar decisiones informadas sobre la enseñanza y el aprendizaje. Sistemas de evaluación automatizada con IA. Los sistemas de evaluación automatizada con IA utilizan algoritmos inteligentes para analizar respuestas de los estudiantes de manera rápida y precisa. Estos sistemas pueden abarcar desde pruebas de opción múltiple hasta respuestas abiertas y trabajos prácticos. Utilizan técnicas como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para comprender el contenido de las respuestas de los estudiantes y asignarles una puntuación o proporcionar retroalimentación relevante de manera automatizada. Ventajas y desafíos de la evaluación educativa con IA. Las ventajas de la evaluación educativa con IA incluyen la rapidez y eficiencia en la corrección y análisis de respuestas, la capacidad de proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada, y la posibilidad de identificar patrones de rendimiento de los estudiantes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, también existen desafíos, como la necesidad de garantizar la equidad y la validez de los métodos de evaluación automatizados, así como abordar preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad de los datos y la imparcialidad en la evaluación. Además, es importante reconocer que la IA complementa, pero no reemplaza, el papel del educador en el proceso de evaluación,
y que la interpretación humana sigue siendo fundamental para una evaluación completa y significativa del aprendizaje. La evaluación educativa con IA ofrece una serie de beneficios en términos de eficiencia y personalización, pero también plantea desafíos que deben ser abordados de manera cuidadosa y reflexiva para garantizar su implementación efectiva y ética en el ámbito educativo. Creación de contenidos educativos con IA. La creación de contenidos educativos con inteligencia artificial, IA, representa una innovación significativa en el ámbito educativo, permitiendo la generación automatizada de materiales de enseñanza y aprendizaje. A continuación, exploraremos la generación automática de contenido educativo, las herramientas y plataformas disponibles para su creación, así como las implicaciones éticas asociadas con esta práctica. Generación automática de contenido educativo. La generación automática de contenido educativo se refiere al uso de algoritmos de inteligencia artificial para crear materiales de enseñanza y aprendizaje de manera automatizada. Esto puede incluir la generación de texto, imágenes, vídeos y otros tipos de recursos educativos. Los algoritmos utilizados para la generación de contenido pueden basarse en técnicas de procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático y generación de texto asistida por inteligencia artificial. Herramientas y plataformas para la creación de contenido con IA. Existen diversas herramientas y plataformas que utilizan IA para la creación de contenido educativo. Por ejemplo, hay sistemas que pueden generar automáticamente cuestionarios y ejercicios basados en el contenido de un texto o un tema específico. Otros pueden crear resúmenes automáticos de materiales educativos extensos, o incluso generar contenido multimedia como vídeos educativos a partir de texto o datos estructurados. Algunas de estas herramientas son accesibles a través de plataformas en línea, mientras que otras pueden ser integradas en sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, o utilizadas como complementos de software. Implicaciones éticas en la generación automática de contenido educativo. La generación automática de contenido educativo plantea diversas implicaciones éticas que deben ser consideradas cuidadosamente. Por un lado, puede aumentar la accesibilidad al contenido educativo al permitir la creación rápida y asequible de materiales educativos. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre la calidad y la precisión del contenido generado, así como sobre la originalidad y la atribución adecuada de la información. Además, la generación automática de contenido puede plantear preguntas sobre la autonomía y la autoridad del educador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como sobre el sesgo algorítmico y la equidad en el acceso a la educación. La creación de contenidos educativos con IA ofrece oportunidades emocionantes para mejorar y ampliar el acceso a la educación, pero también plantea desafíos éticos importantes que deben ser abordados de manera cuidadosa y reflexiva para garantizar su implementación ética y efectiva en el ámbito educativo. Aplicaciones de IA en la educación especial. La integración de la inteligencia artificial, IA, en la educación especial ha abierto nuevas posibilidades para apoyar a estudiantes con necesidades especiales, proporcionando herramientas y tecnologías adaptativas que facilitan su aprendizaje y desarrollo. A continuación, exploraremos el uso de la IA para la enseñanza y el apoyo a estudiantes con necesidades especiales, las tecnologías de asistencia basadas en IA y algunos ejemplos exitosos de aplicaciones en este campo. Uso de la IA para la enseñanza y el apoyo a estudiantes con necesidades especiales. La IA se utiliza en la educación especial para adaptar los materiales de enseñanza y aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Esto puede incluir la personalización del contenido y las actividades educativas para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante, así como la provisión de retroalimentación y apoyo adaptados a su estilo de aprendizaje. La IA también se utiliza para desarrollar herramientas de evaluación accesibles y adaptativas que permiten a los educadores monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar sus intervenciones de acuerdo con sus necesidades. Tecnologías de asistencia basadas en IA. Las tecnologías de asistencia basadas en IA son herramientas diseñadas para ayudar a las personas con discapacidades a superar barreras en su vida diaria y educativa. En el contexto de la educación especial, estas tecnologías pueden incluir sistemas de reconocimiento de voz para estudiantes con discapacidades motoras,
sistemas de lectura automática para estudiantes con discapacidades visuales, y sistemas de traducción automática para estudiantes con dificultades en el lenguaje. Estas tecnologías utilizan algoritmos de IA para comprender y procesar información de manera rápida y precisa, permitiendo a los estudiantes con necesidades especiales acceder al contenido educativo de manera más efectiva. Ejemplos de aplicaciones exitosas en educación especial. Algunos ejemplos exitosos de aplicaciones de IA en educación especial incluyen Proloquo 2 Go, una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa, AAC, que utiliza IA para predecir y sugerir palabras y frases a los usuarios, y Autismate, una aplicación diseñada para apoyar a estudiantes con trastorno del espectro autista, TEA, en la comprensión y expresión del lenguaje. Otro ejemplo es Learning Ally, una plataforma que utiliza IA para convertir libros y otros materiales educativos en formatos accesibles, como audiolibros y texto hablado, para estudiantes con discapacidades de lectura. La aplicación de la IA en la educación especial ofrece oportunidades emocionantes para mejorar el acceso y la calidad de la educación para estudiantes con necesidades especiales. Al proporcionar herramientas y tecnologías adaptativas, la IA puede ayudar a estos estudiantes a desarrollar habilidades académicas y sociales, así como a alcanzar su máximo potencial educativo y personal. Desarrollo de habilidades del siglo XXI con IA. El desarrollo de habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, es esencial para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio y tecnológicamente avanzado. La inteligencia artificial, IA, desempeña un papel significativo en el fomento de estas habilidades al proporcionar herramientas y metodologías innovadoras que promueven un aprendizaje más interactivo y personalizado. Rol de la IA en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. La IA puede desempeñar varios roles clave en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. En primer lugar, puede proporcionar acceso a una amplia gama de recursos y materiales educativos en línea, permitiendo a los estudiantes explorar y aprender de manera autónoma sobre una variedad de temas. Además, la IA puede personalizar la experiencia de aprendizaje de cada estudiante, adaptando el contenido y las actividades según sus intereses, preferencias y nivel de habilidad. Esto fomenta el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas al desafiar a los estudiantes con tareas relevantes y estimulantes. Herramientas y metodologías que utilizan IA para fomentar estas habilidades. Existen diversas herramientas y metodologías que utilizan IA para fomentar el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Por ejemplo, las plataformas de aprendizaje adaptativo utilizan algoritmos de IA para personalizar el contenido y las actividades de aprendizaje según las necesidades individuales de cada estudiante, proporcionando retroalimentación inmediata y sugerencias para mejorar el rendimiento. Del mismo modo, las herramientas de simulación y modelado basadas en IA permiten a los estudiantes explorar y experimentar con conceptos abstractos y complejos de una manera práctica y segura, promoviendo así el pensamiento crítico y la creatividad. Además, las tecnologías de realidad virtual y aumentada pueden crear entornos inmersivos que desafían a los estudiantes a resolver problemas de manera colaborativa y creativa, fomentando así la colaboración y la innovación. La inteligencia artificial ofrece una serie de oportunidades para fomentar el desarrollo de habilidades del siglo XXI al proporcionar herramientas y metodologías que promueven un aprendizaje más personalizado, interactivo y orientado al desarrollo de habilidades clave. Al integrar la IA en el aula de manera efectiva, los educadores pueden preparar a los estudiantes para tener éxito en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, equipándolos con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Ética y responsabilidad en la aplicación de IA en la educación. La aplicación de inteligencia artificial, IA, en el ámbito educativo plantea una serie de consideraciones éticas y responsabilidades tanto para los educadores como para los desarrolladores. Además, tiene importantes implicaciones sociales y culturales que deben ser abordadas de manera cuidadosa y reflexiva. A continuación, se exploran estas cuestiones en detalle. Consideraciones éticas en el uso de IA en el aula. Equidad y sesgo algorítmico. Es crucial garantizar que los algoritmos de IA utilizados en la educación no perpetúen ni amplifiquen sesgos existentes en la sociedad, como el sesgo de género, razas o socioeconómico.
Los educadores deben ser conscientes de cómo se recopilan y utilizan los datos para entrenar los modelos de IA y asegurarse de que las decisiones tomadas con la ayuda de la IA sean justas y equitativas para todos los estudiantes. Privacidad y protección de datos. El uso de IA en la educación implica la recopilación y el análisis de datos personales de los estudiantes. Es fundamental proteger la privacidad de los estudiantes y garantizar que sus datos sean utilizados de manera ética y responsable, cumpliendo con las leyes y regulaciones de privacidad de datos correspondientes. Responsabilidad de los educadores y desarrolladores. Formación ética y capacitación. Los educadores y desarrolladores que trabajan con IA en la educación deben recibir una formación adecuada sobre ética en el uso de la tecnología. Deben entender los posibles impactos y riesgos éticos de la IA y estar preparados para tomar decisiones informadas y éticas en su aplicación en el aula. Transparencia y responsabilidad. Los desarrolladores de sistemas de IA deben diseñar sus tecnologías de manera transparente, proporcionando información clara sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo se utilizan los datos. Los educadores deben ser transparentes en el uso de la IA en el aula y asumir la responsabilidad de explicar a los estudiantes cómo se utilizan sus datos y cómo se toman las decisiones basadas en la IA. Implicaciones sociales y culturales de la IA en el entorno educativo. Equidad y acceso. La IA tiene el potencial de mejorar la equidad y el acceso a la educación al personalizar el aprendizaje para las necesidades individuales de los estudiantes. Sin embargo, también existe el riesgo de aumentar la brecha digital si no se abordan las disparidades en el acceso a la tecnología y la capacitación adecuada. Cambio en los roles y prácticas educativas. La integración de la IA en el aula puede requerir cambios significativos en los roles y prácticas educativas tradicionales. Los educadores deben estar preparados para adaptarse a estos cambios y utilizar la IA de manera efectiva para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La aplicación de IA en la educación presenta oportunidades emocionantes para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y responsabilidades importantes que deben ser abordados de manera proactiva y colaborativa por parte de educadores, desarrolladores, responsables políticos y la sociedad en su conjunto. Es fundamental garantizar que la IA se utilice de manera ética y responsable para beneficiar a todos los estudiantes y promover un entorno educativo inclusivo y equitativo.